perteneciendo a la cultura. ¿A qué etapa? ¿A qué etapa, según la periodización de John Rowe, estaría perteneciendo a la cultura chimú? Al igual que la cultura lambayeque, la cultura sical, la cultura chincha, aymara. ¿Cómo se llama todo ese contexto, todo ese periodo? ¿Cómo se le conocía? ¿Con qué nombre? El intermedio tardío, ¿no? Muy bien, Reyes. Así es, ¿no? El intermedio tardío, ¿no? Claro. Recuerden ustedes que nosotros, cuando vemos a la cultura chimú, chincha, sicán, la cultura pues aymara, ¿no? Todas estas sociedades, estas culturas están dentro del intermedio tardío. ¿Ok? Ahora, pregunta, ¿qué características tiene el intermedio tardío? ¿Cuáles eran las características del intermedio tardío? A ver, ¿cuáles eran, chicos? A ver, vamos. Características del intermedio tardío. La última sesión de la primera unidad habíamos hablado acerca de las características del intermedio tardío. ¿Cuáles son esas características, chicos? Vamos. ¿Cuáles son? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Nadie? Vuelvo a repetir, ¿verdad? ¿Cuáles son las características del intermedio tardío? ¿Cuáles son? Ya se han olvidado ya. A ver, vamos a recordar, ¿ya? Chicos, recuerden ustedes que este intermedio tardío se está originando a partir de qué momento. ¿Qué tuvo que pasar para que se dé origen al intermedio tardío? Vamos, habla, cuéntame, comenta. ¿Qué tuvo que pasar para que se dé inicio al intermedio tardío? El fin del Imperio Wari. Muy bien, Reyes, excelente. Recuerden ustedes que cuando el Imperio Wari se desintegra, producto de las rebeliones de las antiguas cabeceras de región, ¿verdad? La debilidad política del Imperio Wari. Además, la expansión justamente el reino Chanca sobre el sur andino, eso estaría provocando la desintegración del Imperio Wari, ¿sí o no? La unidad que tenía el Imperio Wari termina fragmentándose cuando se dan estos acontecimientos. Y cuando el Imperio Wari se desintegra, eso provocó que cada sociedad sea netamente independiente, sea netamente autónoma. Y como cada sociedad va a ser netamente independiente o autónoma, eso dio origen justamente al segundo intermedio o el intermedio tardío. ¿Ok? En este intermedio tardío, ¿qué culturas van a originarse? ¿Qué culturas van a aparecer en este caso? Aquí vamos a encontrar aquí vamos a encontrar la mayoría de culturas que inician con Che. Yo le digo las culturas con Che. ¿Por qué culturas con Che? Por ejemplo, la cultura Chimú, que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Es una cultura con Che porque justamente fue parte del intermedio tardío. ¿Qué otras culturas con Che conocemos en el intermedio tardío? Vamos. ¿Qué otras culturas con Che conocemos dentro del intermedio tardío? Aparte de Chimú. Los chancas, ya, muy bien, los chancas. ¿Qué más? ¿Qué otra cultura con Che? Intermedio tardío, ¿ah? Chancas está bien. ¿Qué más? Chincha, muy bien, la cultura chincha, excelente. ¿Qué otra cultura? Está en la selva. En la selva. ¿Qué cultura con Che recuerdas en la selva? Muy bien, la cultura chachapoyas, ¿verdad? Muy bien, la cultura chachapoyas. ¿Qué otra cultura? La cultura chancay, ¿verdad? También encontramos la cultura aymara.
¿cierto? Claro. Entonces, todas estas sociedades van a ser parte del intermedio tardío, ¿ok? Si te das cuenta, la gran mayoría de sociedades son culturas con che. Chimú, Chincha, Chancay, Chancas, Chachapoyas, ¿no? También encontramos a los huancas, ¿no? Los huancas también son parte del intermedio tardío. Los ishmas, los incas, también. Recuerden ustedes que los incas van a originarse como sociedad, van a aparecer como cultura en la zona del Cusco, en los valles de la Camama. Poco a poco se va a ir organizando como un imperio. O sea, los incas no empezaron como imperio durante toda su historia. Para que puedan formar un gran imperio tuvieron que pasar mucho tiempo, ¿cierto? Eso es lo que justamente pasa con los incas. Puedes olvidar de esto, ¿ya? Recordar es volver a vivir. ¿Qué sociedades aparecieron en el intermedio tardío? Era el intermedio tardío. Pero cuando los incas derroten a los chancas en la batalla de Yaguarpampa, esto provocaría que el imperio organice no, ¿verdad? ¿Y cómo se va a llamar esa etapa donde la cultura inca formó un poderoso imperio? Conocido también, los incas formaron el tardío. Muy bien, Reyes, excelente. El horizonte tardío. ¿Ah? Muy bien. Entonces, hasta aquí tenemos una noción clara acerca del intermedio tardío. ¿Ya? Recuerden ustedes, jóvenes, que el intermedio tardío también pues va a ser estudiado, descrito por quién. Va a ser estudiado y descrito por Luis Guillermo Lumbreras, ¿verdad? ¿Qué nombre le estaría dando Luis Guillermo Lumbreras al intermedio tardío? ¿Te acuerdas? ¿Qué nombre le da? ¿Con qué nombre también se conoce el intermedio tardío? El segundo regionalismo, ¿no? Excelente. Segundo regionalismo, segundo desarrollo regional, ¿verdad? Muy bien, excelente, ¿no? Eso es lo que justamente va a denominar justamente Lumbreras a el intermedio tardío, ¿no? Para Lumbreras, pues, este segundo desarrollo regional fue una especie de continuación, ¿no? Todo lo que habían hecho las sociedades del primer intermedio o del primer desarrollo regional, pues las sociedades del segundo intermedio van a hacer lo mismo, ¿no? Van a continuar, por ejemplo, ¿no? En la parte económica, la gran mayoría de sociedades fueron costeñas. Y tú sabes que la costa normalmente es desértica, seca, no llueve todos los días y por lo tanto eso generó la necesidad de ¿qué? ¿Qué necesidad generó? La escasez de agua. ¿Qué pasa cuando no tienes agua? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que construir ¿qué cosa? Un reservorio, ¿no? Un pozo de donde puedas obtener agua, ¿no? Y justamente gracias a eso vas a poder desarrollarte económicamente, ¿verdad? Claro, eso es lo que justamente había pasado. Entonces, vuelvo a repetir, ¿ya? Económicamente, las sociedades del primer intermedio, el intermedio temprano, van a pues a construir diferentes proyectos hidráulicos. Esos proyectos hidráulicos sirvieron bastante, ¿por qué? Porque justamente con estos proyectos hidráulicos se pudo beneficiar la agricultura intensiva, ¿verdad? Pero aparte también, pues, de realizar estas construcciones hidráulicas, muchas sociedades del primer intermedio habían destacado en el aspecto ceramista, ¿verdad?
habían destacado en la artesanía, ¿no? ¿Qué cultura del intermedio temprano o primer intermedio destacó en la mejor cerámica de todo el mundo? ¿Qué cultura del primer intermedio, el intermedio temprano, destacó con tener la mejor cerámica del mundo? ¿Qué cultura? La cultura Nazca, ¿verdad? Claro. Los Nazca, durante el primer intermedio, destacaron por presentar la mejor cerámica del mundo, ¿cierto? Los Moche, durante el intermedio temprano, también van a tratar de destacar en la cerámica, ¿sí o no? Y un claro ejemplo de los Moche vendrían a ser los denominados huacos, ¿verdad? Por eso que el intermedio temprano es conocido también como el periodo de los maestros artesanos, ¿no? Por toda la elaboración de diferentes artesanías, sobre todo sobre la cerámica, ¿verdad? Claro. En el intermedio tardío o en segundo intermedio, pues las sociedades van a tratar de continuar con eso, ¿no? Aunque muchas no van a destacar en la cerámica que van a pues a crear todas las sociedades del intermedio tardío en sí, no van a tener pues un principio embellecedor, un principio pues detallista. La cerámica que van a elaborar cada una de estas sociedades simplemente se va a crear bajo un fin utilitario. Por ejemplo, van a crear vasos, platos, queros, vasijas, urnas, con el solo propósito de utilizarlos. Por eso que muchas culturas del intermedio tardío destacan en la cerámica utilitarista. ¿Qué significa cerámica utilitarista? Que solamente lo crean ¿para qué? Para un beneficio, que es utilizarlo, nada más. No destacan en el color, en la forma, no. La cerámica de varias culturas de todo este contexto destacan por ser utilitarias. ¿Ya? En eso destacan. ¿Ok? Bien. Nosotros habíamos hablado justamente la semana pasada, o la última sesión de la primera unidad, acerca de la cultura Sicán o Lambayeque. Esta cultura Sicán o Lambayeque destacó ¿por qué? Destacó justamente por desarrollar lo que es la metalurgia y la orfebrería en la costa norte, ¿verdad? Justamente unas ejemplares piezas de esta sociedad Lambayeque Sicán vendrían a ser pues el tumi, ¿ok? Y también la famosa máscara funeraria, ¿no? La máscara de Nailán, ¿no? Yo ya les había hablado justamente que estas piezas metalurgistas justamente destacaron por presentar una mezcla de metales, ¿verdad? Conocido como la aleación de metales, ¿no? Tanto el tumi como la máscara funeraria, ¿verdad? Pero además, vamos a ver pues que esa cultura lambayeque-ocitán permitiría que la cultura chimú también pueda destacar en utilizar estas piezas metalurgistas. Los chimú también utilizaron este tumi denominado como cuchillo ceremonial, ¿no? ¿Para qué? Para realizar justamente los sacrificios humanos a favor de los dioses, ¿no? Por eso habíamos dicho nosotros que los lambayeques y can destacaron bastante por desarrollar las mejores piezas orfebres, ¿cierto? Y los chimú justamente cuando someten a los sicán o lambayeque, destacan también en el aspecto metalurgista y orfebre. Otro aspecto en el cual también destacan, ¿no? Los lambayeques y pues es que ellos continúan con esa tradición de la costa norte de construir pues eh, reservorios de agua, ¿ok? Conocidos también como las chacras hundidas o huachaques, para así beneficiar la agricultura. Por esa razón es que justamente vemos que Lambayeque Sicán es la que le va a servir bastante de influencia a la cultura chimú, porque los chimú justamente van a pues a influenciarse mayormente de los Lambayeques Sicán. ¿Te das cuenta? Eso es lo que había pasado. Esa cultura chimú, aparte de destacar pues
en lo que es la metalurgia y la orfebrería, también destaca en lo que es la arquitectura. Y en la arquitectura, la cultura chimú destaca por haber construido la ciudad de barro más grande de América. ¿Y cómo se llamó esa ciudad de barro más grande de América? Se le va a conocer como la ciudad de Chanchán. Esa ciudad de Chanchán incluso va a ser la capital de la cultura chimú, donde se puede apreciar pues la construcción de diversas pirámides, ¿ok? O centros administrativos, y sobre las paredes, sobre los murales, se estarían graficando los frisos. ¿Qué cosas son los frisos? Los frisos vienen a ser pues las imágenes, figuras que se van a graficar en el medio de las paredes. Esos son los frisos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver pues que Chimú destacaría bastante también en lo que es la arquitectura, ¿no? Esto lo vamos a ver la próxima semana, ¿no? Pero te doy un adelanto de cómo justamente los Chimú van a pues organizarse en estos aspectos, ¿no? Los Aymara, por ejemplo, aparte de Chimú, dentro del intermedio tardío, también destacan en la arquitectura. Y gracias a su conocimiento de arquitectura, los aymaras habían destacado ¿en qué? En la construcción de qué. ¿Cómo se llaman estas construcciones? ¿Cómo se llamaban este tipo de construcciones, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Las chulpas de Siyustani, ¿no? Recuerden ustedes que estas chulpas de Siyustani vienen a ser, pues, como que dice, tumbas cilíndricas, ¿no? Tumbas cilíndricas de la cual, pues, se permitía, ¿no? Enterrar a los muertos, ¿no? Introducir a los muertos, y la mayoría de muertos eran, pues, parte de la nobleza. Esas tumbas eran para los reyes. Recuerden ustedes que los aymaras destacaron principalmente por ser un conjunto de reinos, conocidos también como señoríos. Por eso que cuando hablamos acerca de los aymaras, bien podemos decir como señoríos o podemos decir como reinos, ¿verdad? Señoríos o reinos. Y esos aymaras, como van a ser gobernados por estos reyes, ¿ok? Van a ser justamente aquellos que van a construir, pues, las tumbas de sus reyes, ¿no? Así como los egipcios, por ejemplo, que van a construir las pirámides como tumbas, ¿ok? Lugares donde van a descansar los faraones, ¿no? Los aymaras también, ¿no? De la misma forma, van a elaborar, pues, estas chulpas, ¿no? Como el caso de Siyustani, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y los arqueólogos, pues, definitivamente han encontrado al interior de estas tumbas cilíndricas las momias de diversos reyes, diversos señores aymaras, ¿no? Claro. Los chachapoyas, por ejemplo, también destacan por la construcción de los sarcófagos de Carajía, ¿no? Que son tumbas de madera donde se introducían a los muertos, por ejemplo. O sea, vamos a ver que las culturas del intermedio tardío, entonces, destacan bastante en la arquitectura también. Otro aspecto importante en el cual destacaron las culturas del intermedio tardío es a través del comercio, ¿no? Nosotros sabemos, pues, que de todo el intermedio tardío hay una cultura que destaca a nivel general en el comercio triangular, ¿no? O comercio marítimo. ¿Qué cultura es la que destacó en este comercio triangular o comercio marítimo? La cultura chincha, ¿verdad? Recuerden ustedes que los chincha van a tener el control del Pacífico. ¿Pero qué tipo de control? El control talasocrático. ¿Qué significa control talasocrático? ¿Qué significa control talasocrático? Que tienen el control del mar, ¿cierto? El control económico y político del mar. Al igual que los fenicios, ¿no? Los fenicios, pues, durante el contexto de la Edad Antigua, tenían el control del Mediterráneo, ¿verdad?
¿Pero qué parte del Mediterráneo? El Mediterráneo, pues, oriental, ¿no? Los griegos también, ¿no? Los griegos también destacan en la talasocracia, ¿no? Sobre todo, pues, las civilizaciones egeas son aquellas que van a tener, pues, cierto control del Mediterráneo occidental, ¿no? Los romanos también en algún momento van a tener el control del Mediterráneo, ¿no? Y cuando los romanos derroten a los fenicios, ¿no? Derroten a los cartagineses, porque los cartagineses eran fenicios, ¿no? Los romanos van a tener todo el control del Mediterráneo, ¿no? Entonces, vemos pues que así, al igual que pasaba pues en Europa, en el lejano y cercano oriente, también pasaba justamente aquí en América, ¿no? En América pues los Chincha destacaron por ser los mayores comerciantes del Pacífico, por tener una flota, ¿no? De navíos, ¿no? Sobre esta zona del Pacífico. Viajaban hacia el extremo norte de Ecuador y luego regresaban por tierra utilizando los auquénidos y así realizaban el intercambio de diversos productos, ¿no? Los chinchas eran los más poderosos y sobre todo millonarios de esa época, ¿no? Los chinchas tenían las mejores joyas, las mejores piezas, ¿no? Si tú, por ejemplo, estuvieras en la época chincha y le dirías a un chincha, ¿sabe qué, señor? Yo tengo la mejor ropa, marca Gucci, las mejores zapatillas. Los chinchas te dirían, hijito, nada comparado a lo que yo he visto todos los días. Lo que tú tienes para mí es un sencillo. Es que los chinchas, por ser grandes comerciantes, eran multimillonarios, eran poderosos, tenían mucho dinero los chinchas. Cuando los incas trataron de ofrecerle pues joyas con tal de que los chinchas sean parte de una alianza con los incas, los chinchas pues dijeron que eso me vas a ofrecer, yo tengo mejores cosas que tú, le decían a los incas, ¿no? Pero los chinchas también saben que si ellos se negaban a formar la alianza con los incas los iban a esclavizar, porque los incas esclavizaron a muchas sociedades, ¿eh? Por la fuerza. Los chinchas fueron más astutos y dijeron, no me conviene que el inca sea mi enemigo. Entonces mejor, caballero nomás, formemos una alianza. Por eso que los chinchas y los incas fueron aliados. ¿Se dan cuenta? Ese es el detalle, ¿no? Una muestra de la sociedad chincha vendría a ser pues estos vasos narigones, ¿no? Que lo vamos a ver la próxima, de aquí a la última sesión, ¿no? Cuando hablemos acerca de los chinchas. Entonces, muchachos, eso es lo que justamente configura todo el intermedio tardío, ¿no? Con esto hemos visto pues una introducción acerca de lo que es el intermedio tardío, ¿no? O también conocido como segundo intermedio. Ahora, recuerden ustedes que entonces durante este segundo intermedio tardío, ¿no? Las sociedades que van a aparecer durante este contexto van a ser llamadas como los estados regionales. ¿Por qué estados regionales? Porque justamente van a pues a continuar, ¿no? Con lo que las sociedades del primer intermedio habían destacado, ¿no? Por ejemplo, a nivel económico, la construcción pues de acueductos, huachaques, canales de regadío, ¿no? La gran mayoría son proyectos hidráulicos y eso justamente servía justamente porque era necesario obtener el agua de una u otra forma y así beneficiar a la agricultura, porque la gran mayoría de culturas fueron costeñas y tú sabes que en la costa pues ni siquiera llueve, en la costa solamente garúa, chispea, ¿no? La lluvia que tú ves acá en Lima es netamente diferente en la sierra o en la selva. Acá dejas un balde de agua, ¿ya? Acá dejas un balde y ese balde va a llegar pues a las justas a un cuarto de su volumen. Tú dejas un balde en la sierra y ese balde se llena en media hora. Tú dejas un balde en la selva y en unos 15 minutos ya se llenó ese balde. Entonces, date cuenta pues que a comparación de la sierra y la selva, acá en la costa no llueve, solamente chispea, llovizna, ¿no? Acá garúa, acá no llueve, ¿no? Pero la gente pues cuando sale a la calle y ve pues unas gotitas en el cielo, dice, ya está lloviendo, ¿no? Ya tu profesor de geografía pues no te habrá explicado acerca de la diferencia
entre lluvia, llovizna, ¿no? Cuando hablan acerca de climatología, ¿no? Las precipitaciones en general, ¿no? Claro, muy bien. Entonces, como era necesario obtener agua de una u otra forma, era pues necesario también construir estos acueductos, canales de regadío que puedan pues beneficiar y así justamente poder desarrollarse como tal. ¿Ok? Muy bien. Nosotros habíamos comentado, ¿no? Por ejemplo, que dentro de este intermedio tardío destaca la cultura Ishma, ¿verdad? La que se desarrolla pues aquí en Lima, entre los valles del río Lurí y Rímac, ¿no? Y esta sociedad principalmente destaca por venerar la estatuilla del dios Pachacamac, conocido como el oráculo, el dios oráculo, donde mucha gente pues iba para escuchar su destino, ¿no? Su futuro, ¿no? El problema es que esta estatuilla o el oráculo de Pachacamac pues no era tan veraz, no era tan pues serio con sus predicciones, ¿no? Parecía ese profeta, pues, dos santos, ¿no? Que cada vez que hablaba, pues, pasaba lo opuesto, ¿no? Entonces, pues, había un roche, ¿no? Había un desprestigio en las predicciones de Pachacamac, ¿no? Así es. Muy bien, entonces, también recordemos por aquí de que para John Rowe, ¿verdad? La cultura chimú vendría a ser parte del segundo intermedio, o también conocido como el segundo desarrollo regional. Este segundo desarrollo regional va a ser el periodo donde van a destacar estas culturas. Date cuenta que las culturas que aparecieron fueron culturas con che, la mayoría, ¿no? Con che. Chimú, Chincha, Chancay, Chancas, Chachapoyas, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Ok? Pero ¿cuándo terminaría este periodo del intermedio tardío? Cuando los incas, desde el Cusco, logren expandirse y logren someter a todas estas sociedades. Y a ese periodo donde los incas van a formar un poderoso imperio, se le va a conocer como el Horizonte Tardío, donde el Tahuantinsuyo, o las cuatro tierras del sol, conformaron ese imperio inca. Esto es lo que justamente presenta John Rowe al periodizar justamente las sociedades peruanas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, también recordemos más acerca de esta sociedad, ¿no? Vamos a aprender acerca de la cultura chimú. Jóvenes, una pregunta. ¿Qué parte de la costa estaría ocupando la cultura chimú? Mira el mapa. ¿Qué parte de la costa está ocupando la cultura chimú? ¿La costa norte, la costa central o la costa sur? La costa norte. La costa norte, ¿verdad? Muy bien. Pregunta. Y normalmente en la costa norte, ¿qué tipo de actividades económicas se dedicaban las sociedades del intermedio tardío? ¿A qué se dedicaban económicamente? A la agricultura intensiva. La agricultura intensiva, ¿verdad? La pesca, Pesca y comercio. el comercio, ¿no? A través del intercambio, el trueque, ¿cierto? Ajá. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la cultura chimú? La cultura chimú, chicos, va a ser considerada como el primer imperio costeño. ¿Por qué decimos que la cultura chimú se va a configurar como el primer imperio costeño? Lo que sucede es que los chimú, desde la libertad, van a expandirse territorialmente por toda esta zona de la costa norte, pero además van a pues a mantener una unidad política, o sea, se van a organizar como un imperio, van a ser gobernados por un gran señor, un gran jefe, conocido también como un siequish, van a ser obligados a hablar una sola lengua. Se habla de una unidad lingüística. Y la pregunta es, ¿qué tipo de lengua crees que se va a implantar en este imperio costeño? ¿Qué El quechua. lengua, qué lengua normalmente se hablaba en la costa? Quechua. ¿Quechua? ¿Seguro? ¿La costa sale el quechua?
¿Qué lengua se hablaba en la costa, chicos? En la costa norte. ¿Se acuerdan o no? Español. ¿Se acuerdan qué lengua hablaba lo de la costa norte antiguamente? El muchic. Muy bien, Reyes. Excelente. La lengua muchic, ¿verdad? Claro. Recuerden ustedes que antes los moche hablaban en muchic, ¿no? De ahí justamente viene la palabra moche, pues. Se llama cultura moche o mochica por la lengua muchic. Curiosamente, la cultura chimú también deriva de ese nombre, mira. Si tú le das una volteadita a la palabra chimú, ¿qué diría? Muchi, ¿verdad? ¿Y de dónde proviene ese muchi? De la lengua que se habla. ¿Te das cuenta o no te das cuenta? Entonces, ¿cuál va a ser la unidad lingüística que implantaron los chimú, sobre todo la costa norte? La lengua muchic, ¿verdad? La lengua muchic. ¿Ok? Ahora, vamos a ver entonces que esta cultura, la sociedad chimú, estaría pues expandiéndose desde las costas de Tumbes hasta ¿dónde? Hasta el norte de Lima, hasta las cuencas del río Chillón. Todo esto fue parte de este imperio costeño conocido como la cultura chimú. ¿Ok? Toda la costa norte entonces fue abarcada por la sociedad chimú. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Pero como te dije, la cultura chimú destaca por ser un imperio costeño. Y como destaca por ser un imperio costeño, necesitó pues una ciudad con el cual controle a sus a sus diversos dominios, ¿no? ¿Y cuál va a ser la ciudad donde los chimú van a controlar los diversos dominios? Aquí encontramos la ciudad de Chanchán. Esta ciudad de Chanchán se encuentra en lo que hoy en día es Trujillo. En esa ciudad de Chanchán, los chimú van a justamente ¿a qué? Van a justamente a controlar políticamente a sus dominios. En esta ciudad de Chanchán se encontraba el gran jefe, el gran Siequish, el gran señor, que era el poderoso gobernante de todo este imperio costeño. A diferencia de los moche, los chimú gobernaron bajo una sociedad imperialista. Los moche fueron un conjunto de confederación de reinos, pero los chimú van a destacar por organizarse bajo un estado imperialista. ¿Ya? Eso es lo que pasaba, ¿ok? Ahora, ¿de qué tiempo a qué tiempo destacó esta sociedad chimú? Desde la primera desintegración de la sociedad Wari o la desintegración del imperio Wari hasta la expansión inca. En el año 1450, Pachacútec había organizado el imperio, pero el hijo de Pachacútec, llamado Tupac Yupanqui, fue aquel que logra pues someter a los reinos chimú. Y en este caso, cuando el hijo de Pachacútec, Tupac Yupanqui, somete a los chimú, todo lo que los chimú habían gobernado, el inca Tupac Yupanqui lo va a llamar como, lo va a llamar como el Chinchay Suyo. Toda esta zona de la costa norte se va a conocer como el Chinchay Suyo. ¿Por qué se va a llamar Chinchay Suyo? Justamente porque cerca a la costa norte se encontraban los más grandes comerciantes. ¿Quiénes eran los más grandes comerciantes que tenían el control del Pacífico? Los Chincha, ¿verdad? Y por la presencia de los Chincha, justamente esta zona de la costa norte se va a conocer como el Chinchay-Suyo. ¿Te das cuenta? Entonces, en el momento en el cual Tupac Yupanqui somete a los chimú, todos los territorios que los chimú habían tenido, lo va a convertir en el Chinchay Suyo. ¿Ok?
Y es así como los incas van organizándose territorialmente. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasaba. ¿Ok? Muy bien. Listo. Entonces, hasta aquí tenemos una introducción clara de los aspectos generales de la sociedad chimú. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, ya hablamos acerca de la economía, ¿no? Destacaron en la agricultura intensiva, utilizando pues diferentes técnicas hidráulicas como los huachaques, grandes reservorios de agua. También destacaron en lo que es la pesca y el comercio. La pesca justamente permitió que los chimú lograran pues intercambiar estos peces a cambio de algunos alimentos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de alimentos crees tú que intercambiaban los chimú con las demás culturas? ¿Qué alimentos normalmente no hay en la costa? Vamos. ¿Qué alimentos normalmente no hay en la costa? La papa, ya, la papa. ¿Qué más? ¿Qué otros alimentos? ¿Qué otros alimentos no hay en la costa? No crecen en la costa. El maíz sí crece en la costa. ¿Qué alimentos no crecen en la costa, por ejemplo? La yuca, ¿no? La yuca crece en la montaña, ¿no? ¿Qué más? La quinoa, la oca. ¿Qué más? El habas, el café, ¿no? Muy bien, claro. Todos esos alimentos no crecen en la costa. Por eso que los chimú iban justamente a intercambiar sus pescados, sus mariscos, ¿no? Por alimentos que ellos no tenían. ¿Les cuento? Por eso que ellos se dedican al comercio, pues al intercambio. Pero también se ha encontrado algunos estudios de que los chimú, aparte de intercambiar a través del trueque sus alimentos, pues los chimú también han logrado, pues en este caso, como quien dice, utilizar un instrumento de intercambio. Y este instrumento de intercambio que utilizaban los chimú para poder obtener sus productos viene a ser denominado como las achitas de cobre. ¿Qué cosas fueron las achitas de cobre? Estas achitas de cobre vienen a ser pues unas laminillas, ¿no? En forma de hacha. Y con estas laminillas en forma de hacha, los chimú pues lo utilizaban para intercambiar. O sea, es como si fuese una moneda, ¿no? Tú cuando vas a comprarte algo, te quieres comprar una gaseosa, por ejemplo, vas a la tienda, le dices, no señora, me da una Coca-Cola, por favor. La señora te dice, sí, joven, 2 soles 50. Ya, señora, cóbrese. Tú le pagas con una moneda de 2 soles y una moneda de 50 céntimos, ¿sí o no? Gracias a eso se puede, pues, realizar el intercambio, ¿no? Pero los moche, los sicán, los chimú, pues, antes realizaban el intercambio, el trueque, ¿no? Cambiaban una cosa que necesitaban por otra. Pero como los chimú van a expandirse tanto, ¿ya? Los chimú, pues, como que van a utilizar un medio de intercambio. Y ese medio de intercambio van a ser las denominadas achitas de cobre. Con las achitas de cobre, los chimú podían intercambiar sus productos. ¿Se dan cuenta? Estas achitas de cobre no servían también para el intercambio. No solamente realizaban el trueque, sino que también utilizaban pues las achitas de cobre, igual que los fenicios, ¿no? ¿Qué utilizaban los fenicios para intercambiar los productos? ¿Te acuerdas? ¿Qué utilizaban los fenicios para intercambiar productos? Utilizaban semillas, ¿verdad? Como el caso del olmo, ¿no? Con esas semillas se intercambiaban los productos, ¿cierto? Los mayas, los aztecas, por ejemplo, utilizaban el cacao. Con el cacao podían intercambiar también productos.
Entonces, en la economía antigua, pues ha habido un claro momento que ha querido crearse pues el dinero, ¿no? En el mundo, pues, los griegos, los romanos, son aquellos que sí van a crear el dinero, ¿no? Los babilonios, por ejemplo, también, ¿no? Los babilonios van a crear unas monedas con el cual van a intercambiar, pero gracias a quién los babilonios, pues, pueden utilizar esas monedas, gracias a los persas. Los persas justamente son aquellos que van a utilizar esa moneda y van a graficar pues la imagen de su rey. Por eso que cuando los babilonios son invadidos por los persas, ¿ya? Ellos poco a poco van a utilizar esa moneda para identificarse económicamente. Los griegos también de esa forma, ¿no? Cuando se dan las guerras médicas, utilizan las monedas como medio de intercambio. Los romanos de igual forma. O sea, vamos a ver pues que el dinero poco a poco va a ir creciendo, va a ir apareciendo. Antes no era necesario el dinero, todo se realizaba a través del intercambio, pero ahora pues el dinero es necesario, ¿no? ¿Hay algún país actualmente que realice el trueque? ¿Hay algún país en el mundo que diga, ¿sabes qué? Yo tengo esta cantidad de pescado y te lo voy a cambiar por una cantidad de papas? ¿Hay algún país que practique el trueque, chicos? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿verdad? No hay. A pesar que lo han intentado, ¿ah? Pero no funciona, pues. La economía mundial funciona a través del dinero, a través de ese intercambio directo, ¿no? Ya tu profesor de economía tiene que haberte explicado justamente la utilidad que tiene el dinero, ¿verdad? Como medio de intercambio directo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa, chicos. ¿Ya? Muy bien. Las hachitas de cobre, entonces, como les decía, eran estos medios de intercambio comercial que van a utilizar los chimú. Aparte del trueque, los chimú después, cuando se forman como imperio, utilizan esas hachitas de cobre. ¿Y por qué le dicen hachitas? Tiene forma de hacha. Tiene forma de hacha de Thor, mira. Tiene la forma del hacha. Por eso le decían hachitas de cobre. ¿Y por qué de cobre? Porque el material justamente que utilizaban era de cobre. ¿Te das cuenta? Entonces, pues vemos que a pesar de que mucha gente ha tratado de regresar al trueque, ¿no? Ya pues el dinero nos ha representado, ¿no? Nada se puede hacer sin dinero, o tú puedes hacer algo sin dinero. Lastimosamente el dinero es indispensable, ¿verdad? Para cualquier cosa que quieras hacer necesitas dinero, ¿no? Hasta para tener internet, para poder escuchar tus clases, necesitas pagar el servicio de internet, ¿sí? El dinero está en todos lados, ¿no? Lastimosamente, pues este mundo se ha vuelto muy mercantilista, ¿no? Muy monetarista, ¿no? Todo se debe de acuerdo al dinero, y si sin dinero no se puede hacer las cosas, lastimosamente, ¿no? Cualquier servicio que quieras tener es necesario a través del dinero, ¿no? Claro, en la familia obviamente no, porque la familia pues tiene otra forma, ¿no? De pagar pues algún favor, ¿no? Como dice el dicho, favor con favor se paga, ¿no? Pero una persona extraña no te va a hacer un favor gratis, ¿no? Una persona extraña, a pesar que te diga que no, igual tienes que pagarle algo, ¿no? Una propina, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, muchachos, ¿no? Hoy en día, muchas sociedades en sí, pues, dependen bastante del dinero, ¿ok? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasa. Chicos, muy bien. Pregunta, ¿los chincha habrán o no habrán utilizado las hachitas de cobre? ¿Qué dicen ustedes? ¿Los chincha habrán o no habrán utilizado las hachitas de cobre? Habla, ¿sí o no? Chicos, ¿los chincha habrán o no habrán utilizado las hachitas de cobre? ¿Sí o no? Habla. Respuesta, vamos.
Chicos, los chinchas, si son comerciantes, ¿habrán o no habrán utilizado? Claro, pues, son comerciantes. ¿O hay algún comerciante que no utilice dinero? No, ¿verdad? Todos los comerciantes utilizan el dinero, ¿sí? Entonces vamos a ver que los chinchas, al igual que los chimú, también utilizaron las hachitas de cobre, ¿no? Los chinchas, por ejemplo, también utilizaron un molusco llamado el Spondylus mullus. Ese molusco era muy caro y muy difícil de encontrar. Que un chincha te entregue un molusco, un Spondylus mullus, es como si te diera pues una pepita de oro. Una pepita de oro es muy valiosa hoy en día. Así tenía justamente de valor el Spondylus mullus, ¿no? De aquí a 2 semanas vamos a hablar acerca de los chinchas, ¿no? Pero esos Spondylus mullus pues también eran utilizados por los chinchas cuando se daban fuertes sumas de dinero, ¿no? ¿Te das cuenta? Eso es lo que pasa, ¿no? Muy bien. Listo. ¿Qué más tenemos que saber acerca de los chimú? Vamos a ver ahora el aspecto social y el aspecto político. En el aspecto social, por ejemplo, vamos a ver pues que los chimú van a distribuir una sociedad jerarquizada, ¿ya? Jerarquizada y esclavista. ¿Por qué decimos que la sociedad chimú fue jerarquizada y esclavista? Porque hay jerarquías, hay sectores sociales, hay grupos sociales, grupos que están en la parte alta, conocidos también como los privilegiados, y grupos que están en la baja sociedad, conocidos como los no privilegiados. Aquellos que se encuentran en el grupo alto lo encabeza el Siekish o el Chimú Capac. ¿Quién es el Siekish o el Chimú Capac? Es el gran señor, es el gran jefe, por así decirlo, el emperador, la máxima autoridad de toda la sociedad. El Siekish entonces, en la sociedad Chimú, era la máxima autoridad, estaba por encima de todos. Y este Siekish o Chimú Capac, si te das cuenta, tiene que vestirse de una forma diferente. Tiene que vestirse pues diferente al resto de la élite. Es un gran señor, no puede vestirse como los demás. Por eso es que el Chimú Capac utilizaba pues objetos dorados en su ropa. Date cuenta que ahí, por ejemplo, en el medio, aquí, tenemos a un Chimú Capac. Date cuenta que la gran mayoría de su ropa está pues con diferentes objetos dorados. Muchos de esos objetos dorados están hechos de oro, ¿no? Entonces el Chimú Capac tenía que vestirse diferente al resto. Por eso que la gran mayoría de Chimú Capac utilizaban pues estos instrumentos dorados. Esos instrumentos dorados pues diferenciaban a los demás, ¿no? Claro, eso es lo que pasaba. Ahora, este Chimú Capac, más o menos a qué personaje de la historia se parece. Míralo bien. ¿A qué personaje de la historia se parece este Chimú Capac? Míralo bien. ¿A quién se parece? Se parece al señor de Zipán, ¿no? Claro, se parece al señor de Zipán, ¿no? Claro, ¿por qué? Mira, justamente mira su armadura, como quien dice. Todo está con instrumentos dorados, ¿no? Objetos dorados. Y además, pues que sobre su cabeza tiene una especie de corona, ¿no? Que representa su poder. Entonces, vamos a ver por aquí, ¿no? Vamos a ver por aquí de que al final los Chimú Capac o los Siekish van a pues a encabezar la sociedad y por lo tanto tenían pues que diferenciarse del resto, ¿no? Ahora, este Chimú Capac viene a ser un señor o curaca porque al igual que el señor de Zipán, dirige el ejército y también dirige a los sacerdotes, por supuesto.
Chimú fue una cultura, aparte de ser imperialista, fue teocrático militarista, porque los señores o curacas controlan tanto la política como la religión. Mira que este hombre, este Chimú Cápac, tiene pues la apariencia de un guerrero. ¿Por qué? Porque justamente él encabeza la sociedad y tiene que defender a la sociedad, ¿no? Después del Siekish, encontramos a los Alaex. ¿Quiénes eran los Alaex? Los jefes de los valles, o sea, los gobernadores. Una cosa es un emperador y otra cosa es un gobernador, ¿no? En Roma, por ejemplo, había un solo emperador, pero las provincias tenían sus gobernadores, ¿no? Como Herodes, ¿no? Herodes era gobernador de Jerusalén, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, al igual que eso, aquí en el Perú, los Alaex eran jefes o gobernadores de los valles, ¿ok? Los Filtzi vienen a ser los guerreros, o sea, la sociedad que va a combatir con el resto. Los Pilska vienen a ser los comerciantes. Los Paraengs vienen a ser los jefes de familias, que en la época inca se le decía curacas. Y los llanas vienen a ser los sirvientes, los esclavos también. Entonces, aquí podemos identificar una sociedad esclavista, una sociedad jerarquizada por grupos, grupos que están en el poder y grupos que van a ser gobernados, ¿no? Eso es lo que pasaba. Entonces, eso es lo que podemos ver con respecto a la cultura chimú. Había una pirámide social. A la cabeza está el Siekish y en la última base se encuentran los llanas. Ahora, si te das cuenta, esta sociedad chimú como que se parece un poco a la sociedad inca, porque cuando ustedes vean los incas el próximo año, ¿ya? Te van a hablar acerca de los llanas, de los curacas, de los gobernantes. Y justamente eso conforma a la antigua sociedad chimú. O sea, hay una similitud entre los chimú con los incas. Es que justamente los incas se van a influenciar de los chimú en el aspecto social. Tienen la misma forma de sociedad, la misma organización social que los incas, ¿no? Incluso el inca, chicos, antes no tenía instrumentos dorados en su cuerpo. Antes de que Tupac Yupanqui invada a los chimú, los incas utilizaban una mascaipacha, una corona de plumas totalmente sencillas. Cuando los incas comenzaron a utilizar el oro constantemente en su ropa, cuando sometan a los chimú. Cuando Tupac Yupanqui se entrevista con Minchincaman, el último rey de los chimú, se da cuenta de que Minchincaman está más y mejor vestido que el propio Inca. Es, por ejemplo, ¿no? Que tú, ¿no? Imagínate, ¿no? Que tú te has comprado la mejor ropa y las mejores zapatillas ahora por Navidad, sales a la calle y ves pues a un chico que tiene mejores cosas que tú, como que dice, ¿no? Oye, ¿qué pasó acá, no? Como que te da un poco de envidia, ¿no? Ya, eso pasó con el Inca. Tupac Yupanqui se sorprende de todos los instrumentos dorados que tenía Minchincaman, el último rey de los Chimú. Tupac Yupanqui decía, no te lo puedo creer, decía. ¿Por qué tú tienes mejores ropas que yo? Decía. Trae para acá. Y Tupac Yupanqui, chicos, le robó la ropa a Minchincaman. Prácticamente lo dejó calato. Porque se supone que el Inca era el único que tenía que estar mejor vestido. Y ahí recién los incas comenzaron a destacar en el aspecto orfebre. ¿Te das cuenta? O sea, muchas influencias que los incas van a recibir se debe a los chimú. Se debe bastante a los chimú. ¿Ya?
Muy bien. Con respecto al gobierno, el gobierno va a ser imperialista, pero también va a ser un señorío curacasco. Este estado, este gobierno va a ser centralizado porque hay una capital con donde controlan a sus dominios. Y es expansivo porque, como te dije, Chimú se organizó como el primer imperio costeño. Abarcó toda la costa norte, toda la costa norte. ¿Ya? Y la ciudad de donde controlaban sus dominios se va a conocer como Chanchan. ¿Okay? ¿Y por qué se llama Chanchan? Curiosamente, los Chimú veneraban a una principal deidad. Es que justamente aquí destaca el dios Chan. ¿Qué cosa era el dios Chan? El dios Chan era el dios sol, chicos. Chan Chan significa sol, sol. Una pregunta. ¿Y si decimos que si los Chimú veneran a esta principal deidad, el dios Chan, oye, ¿y los incas no veneraban al sol de la misma forma? ¿El Inti no era un dios importante para los incas? Entonces, esa influencia como que también la recibe de quiénes? Como que también lo recibe de los Chimú, ¿verdad? Ahora, ¿por qué crees tú que los Chimú veneran bastante al sol? Piensa, ¿por qué crees tú que los Chimú veneran bastante al sol? Porque es el que está sobre encima de todo, Claro, pues pregunta, lo chicos. que da vida a la oscuridad de la tierra. Claro, más o menos por ahí va tu idea, ¿no? Así es. Pregunta, chicos. En la costa, normalmente, ¿cuál es el clima tradicional? En la costa norte. El calor. Hace calor, ¿verdad? O sea, que hay mucho sol. Es soleado, ¿verdad? Normalmente en la costa norte es soleado. Entonces, como es soleado todos los días, eso justamente explica por qué el sol viene a ser una principal deidad para los chimú. Igual fue también para los mochica, igual también fue para los sicán, igual fue también para los chincha, ¿no? Todas las culturas que hayan estado justamente en la costa, pues van a venerar al sol, porque el sol está constante. Pues. En cambio, en Puno, en la Sierra Sur o el altiplano, el sol está todos los días es soleado en la sierra, no, ¿verdad? Entonces, eso explica también cómo los incas reciben esa influencia del culto al sol, ¿no? ¿Te das cuenta? Eso es lo que justamente pasaba, chicos, ¿no? O sea, date cuenta entonces que por aquí vemos muchas influencias que los incas van a sacar de los chimú, ¿ok? Ahora, vamos a ver también, muchachos, que la cultura chimú va a organizarse a través de diversos centros administrativos. ¿Qué son centros administrativos? Vienen a ser, pues, pirámides, construcciones, ¿ok? Construcciones que van a estar dentro de Chanchán. Por ejemplo, encontramos la pirámide de Galindo o la Huaca de Galindo, Farfán, Cabeza de Vaca, El Brujo y Tucumán. Oye, una consulta. ¿Te suena la Huaca El Brujo? ¿Te suena o no te suena la Huaca El Brujo? Habla. ¿Te suena o no te suena? La Huaca El Brujo, o también llamado Complejo Arqueológico El Brujo. ¿Te suena o no te suena? ¿A qué cultura te suena? ¿A qué cultura te recuerda esa huaca o complejo arqueológico El Brujo? ¿A qué cultura te recuerda? ¿La tumba de quién se encontró en la huaca El Brujo o complejo arqueológico El Brujo? Acuérdate, vamos. ¿La tumba de quién? A ver, te ayudo, ¿ya? Fue una sacerdotisa.
Piensa, piensa, vamos. La tumba del señor de Zipa. ¿El señor de Zipán o la señora de Cao? La señora de Cao. Señora de Cao. Claro, pusimos sacerdotisa, estamos hablando de una mujer, pues, ¿no? El señor de Zipán es hombre, pues. Por favor, chicos, ¿ah? No le cambien de género al señor de Zipán. Pues. Muy bien. Entonces, hablamos de la señora de Cao, ¿cierto? ¿Y la señora de Cao a qué cultura pertenece? Fácil, la pregunta es primaria. ¿La señora de Cao a qué cultura pertenece? A la cultura Moche. mochica, ¿no? Claro, moche o mochica, ¿sí o no? Claro. Entonces, muchachos, vemos por aquí de que esto sería un aspecto importante, ¿ya? Date cuenta que los chimú van a utilizar pues una huaca que le perteneció pues a los mochica. Igual pasa con Tucume. Tucume fue una pirámide, una huaca de la cultura Sicán. Entonces vemos cómo los chimú van a construir huacas o pirámides, ¿no? Alrededor justamente de antiguas huacas anteriores, ¿no? De otras sociedades. ¿Y qué pueblos sometieron los chimú cuando formaron el primer imperio costeño? Encontramos a los tumpis, ¿no? Que se encuentran en Tumbes, los tayanes en Piura, los sicán en lo que es Lambayeque y Chancay en Lima. Todos estos pueblos van a ser sometidos por la cultura chimú. ¿Ok? Eso es lo que pasa. ¿Ya? Pero al final, chicos, ¿quién sometió a todos los chimú? Al final. ¿Quién sometió a todos los chimú? Los incas, ¿verdad? Qué curioso, ¿no? Los chimú pensaron apoderarse de todo ese reino y al final los incas terminan absorbiéndolos, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Claro. Muy bien. Siempre hay un imperio poderoso, ¿no? Por ejemplo, los asirios en Mesopotamia se creían los más poderosos en el desierto. Y al final los mesopotamios son invadidos pues por los persas. Ni los Eternals pudieron pues defender a los babilonios, ¿verdad? Los Eternals estaban ahí pues como que unos pintados. Imagínate. Claro. Igual pasa con Egipto, ¿no? Egipto se había apoderado de muchos pueblos hebreos, pero al final Egipto también es invadido por los persas, ¿no? Eso es lo que justamente pasaba, pues los persas eran más poderosos que los diversos imperios, ¿no? Más poderosos que los babilonios, los asirios, más poderosos que los egipcios, más poderosos pues que los hindús, ¿no? Los persas eran muy poderosos. Y los únicos que pudieron hacerle frente a los persas fueron pues los griegos. Y si no hubiera sido por la batalla de Maratón, ¿no? Y al final, pues en el Imperio Macedónico, si no hubiera sido por Alejandro Magno, pues Persia hasta el día de hoy, pues sería muy comentada en la historia, ¿no? El Imperio Persa se hubiera ocupado, ¿no? Prácticamente todo el mundo, hasta América hubiera sido invadida por los persas. ¿Te imaginas? Es algo curioso, ¿no? Por eso te digo, ¿no? Siempre hay un imperio más poderoso que el resto, ¿no? Macedonia fue más poderoso que los persas, ¿no? Pero también, pues, recordemos, pues, que Macedonia se encontraba, pues, en su mejor momento, ¿no? Persia ya estaba en decadencia, ¿no? El último rey persa, ¿sí? En este caso Darío III, pues, no era tan bueno que digamos, ¿no? No era un buen gobernante. Al final, pues, todo lo que sus abuelos, sus ancestros habían invadido, al final caen en manos de Alejandro, ¿no? Por eso le decía, ¿no? Siempre hay un imperio más poderoso que el resto, ¿no? Y eso pasó con los chimú, ¿no? Al final los chimú fueron absorbidos por los incas, ¿no? Y los incas
fueron absorbidos por quiénes al final, por los españoles, ¿sí o no? Vos te decías, ¿no? Siempre hay un imperio más poderoso que el resto, ¿no? Eso es lo curioso, ¿no? Ahora, cuando hablamos acerca de la sociedad, chicos, hablamos también acerca del origen. La cultura chimú tiene como fundador legendario e histórico también, ¿a quién? Tenemos a Takainamo. ¿Quién es Takainamo? Según la leyenda de Chimú, Takainamo fue un hombre extraño que llegó del mar en una balsa. Y Takainamo sería aquel que va a civilizar esta zona de la libertad, va a civilizar justamente a toda esta gente. Por esa razón es que Takainamo se convertiría pues en el fundador de la sociedad Chimú. ¿Ya? Esa es la importancia de Takainamo. Takainamo entonces se vuelve el fundador de la sociedad Chimú. ¿Ya? Después encontramos a otros reyes, por ejemplo, Ñancenpinco, Huanclicaur, pero el último gobernante que incluso va a lograr pues la mayor expansión de la cultura chimú sería Minchin Camán, el último gobernante, el último gran señor. Incluso también Minchin Camán va a ser pues sometido por el Inca Tupac Yupanqui. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasaba. Tupac Yupanqui al final termina derrotando a Minchin Camán, ¿no? Claro, y si tú encuentras una relación con respecto a Takainamo, se parece a Nailam, ¿sí o no? Claro, porque es la misma historia que Nailam, ¿no? Nailam también fue un hombre extraño que llegó del mar con muchos hombres que van a civilizar a Sicán, ¿sí o no? A la sociedad lambayeque, ¿no? Y más o menos piensas de que Chimú utiliza o no utiliza la misma historia que Nailam. Más o menos escuchando todo lo que te estoy diciendo, los Chimú utilizaron o no utilizaron la misma versión histórica que Nailam. La utilizan, ¿verdad? Claro, sí la utilizan. O sea, Takainamo sería realmente Nailam. Y cuando Takainamo terminó de civilizar a Chimú, Takainamo se fue, prometiendo regresar cuando Chimú se encontrara en problemas. Entonces vemos pues que los Chimú copian, ¿no? Esta leyenda de Nailam, pero le van a cambiar de nombre, ¿no? Lo van a llamar Takainamo, ¿no? Al fundador de la sociedad Chimú. ¿Ya? Muy bien, en la parte religiosa, chicos, los Chimú van a venerar a diversos dioses. Fueron politeístas. Pero como te dije, pues una de las principales deidades de Chimú fue el dios Chan, el dios sol. Ya te dije por qué. También encontramos a la diosa Shi y a la diosa Ni. La diosa Shi, por ejemplo, es considerada como la luna, pero la luna llena. Y la diosa Ni es considerada como la diosa del mar. Ahora, una pregunta. ¿Por qué crees tú que los Chimú veneraban también a la luna llena? ¿Por qué? A ver, piensa un poco. ¿Por qué crees tú que los Chimú veneraron a la luna llena? Piensa. Vamos, piensa. Económicamente, ¿a qué se dedicaban los Chimú? Económicamente, ¿a qué se dedicaban los Chimú? Al comercio, a la pesca, ¿verdad? A la pesca. Ya, muy bien, a la pesca. Ya, una pregunta. Normalmente los pescadores, ¿en qué momento de todo el día optan por ir a pescar? ¿En qué momento?
En la mañana, en la tarde, en la madrugada. ¿En qué momento? En la madrugada, ¿no? Claro. ¿Y por qué la madrugada? Porque en la madrugada, chicos, ya cerca de las 4 o 5 de la mañana, los peces se encuentran en la caleta, se encuentran en el arrecife. La mayor cantidad de peces se encuentran en el arrecife en la madrugada. Por eso que los pescadores optan por ir justamente al mar para pescar a partir de las 4 o 5 de la mañana. Mientras tú estás durmiendo recién, los pescadores ya están listos para ir a pescar, ¿no? Por eso que a las 7 de la mañana te vas al mercadito y encuentras bastante pescado fresco, ¿no? Claro. Ahora, y si decimos que los pescadores pues van a capturar a los peces pues en la madrugada, 4 o 5 de la mañana, a esa hora el sol está en el cielo, ¿o qué cosas pueden observar en el cielo? A esa hora, ¿qué observan? ¿El sol ya está en el cielo o qué pueden observar en el cielo los pescadores? Se ve la luna, ¿no? Se ve la luna llena todavía. La luna llena, como quien dice, hasta las 5 de la mañana todavía brilla, ¿no? Y esa luna llena, pues es importante, ¿por qué? Porque su luz, ¿no? La luz de luna, permite, pues, guiarte, ¿no? Te da como quien dice una especie de sendero, ¿no? Que ilumina tu camino. En la sierra, por ejemplo, hay lugares que no están alumbrados, que no tienen luz. Y los campesinos, pues, para poder llegar a sus casas, tienen que esperar la luna llena. Y la luna llena los orienta, ¿no? Pero el tema es, pues, que en esa época la luna llena era importante. ¿Por qué? Porque justamente esa luna llena les permitía, pues, iluminar el sendero a los pescadores. Y los pescadores justamente podían optar por capturar la mayor cantidad de peces, ¿no? Por eso que la diosa Shi, o la diosa de la luna llena, es importante. La diosa Ni, la diosa del mar, pues también provee de grandes peces hacia los hombres. Y en honor a esos dioses, los Chimú realizaban sacrificios humanos. Y de todas las personas, ¿a quienes más sacrificaban los Chimú? Entre hombres, mujeres y niños, ¿a quién crees que los Chimú van a sacrificar? Piensa. Entre hombres, mujeres y niños, ¿a quién crees tú que los Chimú optaban por sacrificar? ¿A quiénes? A los niños. ¿Y por qué a los niños? ¿Por qué los sacerdotes preferían sacrificar a los niños? ¿Sabes por qué? Porque los niños son almas puras y los dioses optaban por llevarse las almas puras. Y solamente las almas puras lo encuentras en los niños. Los niños no cometen ningún pecado, los niños son inocentes, son puros de corazón. Y esta pureza de corazón es importante para los sacrificios. Los bebés también eran sacrificados. ¿Qué hacían con los niños? Los degollaban y los echaban al mar. Todos los cuerpos de los niños los vaciaban al mar y el mar se teñía de rojo. ¿Ya? Esa era justamente una ceremonia a favor de los dioses. ¿Qué utilizaban para degollar a los niños? El tumi. ¿Les cuento? Ahora, incluso también, tú sabes que en la costa norte, pues normalmente el clima es templado, las aguas son tibias. ¿Y qué animales viven en las aguas tibias? ¿Qué animales en el mar viven en las aguas tibias?
Los tiburones, ¿sí o no? Y tú sabes que el tiburón, con una sola gotita de sangre nada más que entre al mar, el tiburón te ataca. ¿Ha visto megalodón o no? El megalodón, por ejemplo, ¿qué hacía? Ni bien sentía una gotita de sangre en el mar, atacaba a sus presas. Y la mayoría de niños, pues, eran arrojados al mar. Los bebés eran arrojados al mar, ¿no? Y según, pues, la leyenda, se dice que cuando el mar se teñía de rojo, había gran cantidad de peces, que es justamente una forma de agradecimiento de los dioses por realizar los sacrificios. ¿Te das cuenta? Un poco cruel, ¿no? Pero se dio de esa forma, ¿no? Los mayas también hacían eso, ¿no? Los mayas, pues, sacrificaban a las personas, ¿no? A los esclavos los sacrificaban, les arrancaban el corazón, ¿no? Ese corazón, pues, lo, lo encomendaban al dios Kukulcán, ¿no? Y así se realizaba justamente este rito. Eso es lo que pasaba, chicos. ¿Ya? Muy bien. Y para terminar, chicos, como les decía, la caída de la cultura chimú se debe pues principalmente a la expansión inca, ¿no? Tupac Yupanqui sería pues aquel que estaría derrotando a los chimú, sometiendo a los chimú, ¿ya? Y convirtiéndolos como una provincia. Michincamán se había enterado que el rey de los incas, Tupac Yupanqui, llegaba a los valles. Entonces, Michincamán sabe que así tenga el mejor ejército del mundo, no va a poder derrotar fácilmente al Inca. ¿Qué crees que hizo Michincamán? ¿Se quedó o se escapó? Habla. ¿Se quedó o se escapó? ¿Qué crees que hizo? Si sabe que no puede derrotar a los incas, ¿se queda o se escapa? Michincamán. ¿Qué hizo la Yajaira cuando llegó la policía en su fiesta COVID? Se escapó, ¿sí o no? Se metió dentro de una maletera, ¿verdad? Claro. Aunque no lo sepas, chicos, ¿ya? Michincamán hizo lo mismo. También se metió en un lugar ocultándose el Inca Tupac Yupanqui. Se metió dentro de una tumba. ¿Y sabes en dónde? En el templo de Pachacamac, en Lima. Tupac Yupanqui lo estaba buscando por cielo, mar y tierra y se enteró por los curacas de que Michincamán se había ocultado en el templo de Pachacamac. Y cuando Michincamán, pues, llega al templo de Pachacamac, levanta la tumba, abre la puerta y encontró. Tupac Yupanqui encontró a Michincamán bien escondido en la tumba, tipo la Yajaira, ¿no? Que se había metido entre una maletera. Y es ahí donde Michincamán, pues, al final se convierte en un vasallo del rey. El Inca le dijo, o te conviertes en mi vasallo o te vuelves mi esclavo. ¿Qué preferirías tú si fueras Michincamán? ¿Ser un esclavo o ser un vasallo? ¿Qué preferirías? ¿Vasallo o esclavo? ¿Qué prefieres? ¿Vasallo o esclavo? Vasallo, ¿no? ¿Por qué vasallo? Un vasallo es parte de la nobleza, tiene algunos privilegios. Un esclavo es un objeto. Un esclavo va a ser utilizado para muchas cosas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que Michincamán prefiere ser un vasallo del Inca a ser esclavizado. Porque si Michincamán hubiera sido esclavizado, pues al final
hubiera terminado como el resto de gente, ¿no? Sirviéndole en todo lo que quería el Inca. Entonces Michincamán acepta ser el vasallo del rey, vasallo del Inca. Tupac Yupanqui, como te dije, le quitó toda su vestimenta de oro. Lo dejó prácticamente calato. ¿Ya? Porque no puede ser de que un sujeto sea pues o se vista mejor que el propio Inca. Y ahí recién los incas comenzaron justamente a utilizar piezas de oro, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. La próxima semana vamos a ver los aportes culturales de la cultura chimú, ¿ya? Así que no se olviden de esto. Vamos a pasar entonces a resolver la dirigida, ¿ya? Saca tu libro. Saca tu libro, por favor. A ver. Vamos a resolver la dirigida, ¿ya, chicos? A ver. 1. Dice, ¿cuál es el origen legendario de la cultura chimú? Pregunta, ¿quién fundó legendariamente la cultura chimú? ¿Qué ponemos? Chicos, ¿qué ponemos? ¿Quién fundó legendariamente Chimú? Ya te lo dije, ¿eh? Takainamo, ¿no? Muy bien. Ponemos acá entonces que fue fundado por Takainamo. Fue fundado por Takainamo. Listo. 2. ¿Qué es un reino? ¿Qué es una confederación? Ponemos acá, reino, un estado encabezado por un rey. Confederación. ¿Qué es una confederación? Una unidad de estados. Unidad de estados o conjunto de reinos. ¿Ya? Muy bien. 3. ¿Dónde se ubica la cultura chimú? ¿Qué ponemos? ¿Dónde se ubica la cultura chimú? Habla. En la costa norte del Perú. Muy bien. Costa norte, ¿no? Específicamente, ¿cuál fue el centro político de la cultura chimú? ¿En qué departamento? ¿En qué departamento se ubicó la cultura chimú, chicos? ¿A qué departamento le dicen la eterna primavera? La Libertad, ¿ya? La Libertad. Muy bien. Esas son las respuestas de la 1, 2 y 3, ¿ya? Sigamos. Siguiente pregunta. 4. Ya, esto lo haces en tu casa, ¿ya? Es una pregunta personal. ¿Dónde se elaboran los callitos de totora? ¿Para qué sirve? Eso lo haces en tu casa. Pinta el territorio que abarcó el reino Chimú, igual. Eso lo haces para tu casa, ¿ya? Vamos con las preguntas para marcar. A ver.
Las sociedades del intermedio tardío se desarrollaron ¿después de qué? La B. La D, después del Imperio Wari. Muy bien. Después de la decadencia del Imperio Wari, ¿cierto? Muy bien. Siguiente. Es la capital de Chimú. Chan Chan. Chan Chan, ¿no? Siguiente. Los huachaques son. ¿Qué son los huachaques? Chacras hundidas. Muy bien. ¿Chacras hundidas en dónde? ¿En la costa o en la sierra? En la costa, ¿no? Costa, porque Muy bien. 9. Se le atribuye la fundación del reino Chimú. ¿Quién es el fundador? Takainamo, ¿no? Y la última, el reino Chimú cayó bajo el dominio del Inca. ¿Qué Inca derrotó a los Chimú? Tupac Yupanqui, ¿cierto? Tupac Yupanqui. Muy bien. Listo. Esa sería la clave. ¿Ya? Muy bien. Y para terminar, chicos, las preguntas de la domiciliaria son, marquen ahí, la 1, la 3 y la 5, ¿ya? 1, 3 y 5 son las preguntas de la domiciliaria. Por favor, chicos, no se olviden de que la domiciliaria también es obligatoria, ¿ya? Traten de cumplir, por favor. Todos los alumnos de esta aula tienen que cumplir esta domiciliaria. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a pasar a la resolución del temático, ¿ya? Todos, por favor, chicos, vayan al temático. Ingresen al temático.